Hola, mi gente, ¿ustedes cómo están hoy? Pues aquí como todos los días llevando siempre la verdad, la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Sí, estamos vivo live llevando otro tema de mucha importancia, esperando que sea de su agrado, esperando que se aprenda con este su amigo, su hermano Adalberto Ayala, siervo de Dios, amigo de Dios, hijo de Dios y su iglesia. Camino al cielo. ¿Qué tal, mi gente amada? ¿Cómo están ustedes? Pues siempre buscando la verdad de la historia y llevándosela a mi gente amada, a ustedes con amor y cariño. Y amarás a tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón, de tu mente, con todas tus fuerzas, amigo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos que cubren los 10 mandamientos. Los primeros 4 y el segundo, los 6 mandamientos. En 2 se cubren los 10. Dios es bueno. Padre Santo, tú que estás en el cielo, Señor, ven, te ruego, te pido que vengas y me ayudes a hacer esta obra para darte el honor. A Jehová Padre, Jesucristo Hijo, Espíritu Santo, mi abogado, mi consolador. Protégeme, Señor, con la armadura de Dios en todos tus elementos. Protégeme a mí, a toda mi familia, a todos mis seguidores que me siguen. Este es tu amigo, tu hermano Adalberto Ayala, siervo de Dios y su iglesia Camino al Cielo, Señor. Tú me diste el nombre, Camino al Cielo, para que algún día podamos estar todos junto contigo en el cielo o en la tierra. Tú lo decides dónde nos encontramos, Señor, porque en tu verdad es la chispa divina que está dentro de nosotros, que es la que estoy buscando diariamente, y encontrar que el reino de los cielos está junto con nosotros. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo. Gracias, Señor, por dejarme ver otro día tan importante en mi vida. Gracias por la esposa que tengo, Ramona Morales González. Cuídala, Padre, protégela en todos los sentidos, que es mi compañera en todo mi mano derecha. Seguimos en los estudios, damas y caballeros, ¿verdad? El deseado de todos, ¿sí? Ya vamos por el capítulo número 67, ¿verdad? Dios con nosotros, Jesucristo en su caminata en la tierra, haciendo su historia, capítulo por capítulo, dándole el honor y la honra y la gloria a Cristo Jesús, Jesucristo de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor, pasional y amante, que todo lo debemos querer pasionalmente, en rectitud y en una vida de respeto y verdad. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Ahora pues cantamos, ¿qué vamos a hacer? Y llevamos la bella melodía, ¿verdad? Si Dios contigo, pues ¿quién en contra de ti? Si Dios contigo, todo con Jesús lo puedes vivir. Dios es todo lo bueno. Dios es toda la verdad. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Todo lo puedo
En Cristo Jesús todo lo puedo lograr con amor y paz, porque todo es palabra de mi Señor. Cuando caminaba en la tierra, todo esto Él pasó. Todo lo malo Él sufrió, pero con todo eso la victoria llegó. La llevó a la cruz y en la cruz Él venció, Él ganó. Todo en la vida, pues la humanidad Jesús salvó. Puso su vida y la volvió a tomar. Nadie quebrantó un solo hueso de su cuerpo amado. No, Él sufrió, Él padeció, pero no fue algo que Él fue obligado, porque su sacrificio fue por ti, fue por mí, por la humanidad. Gloria, gloria, gloria a Jesús. ¡Qué valor tiene Jesús! Mira, en tu vida, qué valor, mi amigo, mi hermana. Mira, a Jesús le da, tienes que darle todo, porque Él es todo en todo, Él es el todo de todo, en verdad. Y su nombre, Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, Jesús de Nazaret, nombre sobre nombre, verdad, como esa no hay. Y toda la victoria la tuvo mi hijo. Mira, mi hijo, en la cruz. Cristo todo lo venció. Honor y gloria. Sí, Señor, a Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria. Damas y caballeros, lindo tener a Cristo contigo. Es una sensación que todo sale a la perfección. Damas y caballeros, gracias les doy a todos mis seguidores, los que ven mis pequeños videos, mis diferentes carretas. Pero estoy en busca del amor más grande que Cristo pueda brindarme y compartirlo contigo. Gracias Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque yo sé que Dios es bueno. Estamos ahora haciendo el deseado de todos, Dios con nosotros, caminando con Cristo en aquellos tiempos
Transpórtate imaginariamente y ponte al lado de Cristo. Hoy, capítulo 6, 7, hemos caminado un poco. Ayes sobre los que los fariseos. Cuánto estos fariseos, seduceos, rabinos querían tanto mal para Cristo, ¿verdad? Pero deja que la palabra se identifique. Este capítulo está basado en Mateo 23, Marcos 12, 41, 44, Lucas 20, 45, 47, 21, 1 al 4. Hay mucha tela. Mateo, ¿verdad? Mateo 23, Marcos 12, 41, 44, Lucas 20, 45, 47, 21, 1 al 4. Sígueme con la Biblia si quieres, pero lo que vamos a hablar va a estar incluido en estos capítulos, versículos, ¿verdad? Era el último día que Cristo enseñara en el templo. El último día, ¿verdad? Los ayes de los fariseos. Era el último día que Cristo enseñara en el templo. La atención de todos los que formaban las vastas muchedumbres que se habían reunido en Jerusalén habían sido atraídas a él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo y atento a la contienda que se había desarrollado. No había perdido una palabra de las que cayeron en los labios de ¿quién? De Jesús. Nunca se había presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, sí. Los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, los grandes. Y los escribas teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos, con la dignidad de un rey, como investido de la autoridad celestial, gloria a Cristo. Miraba sin vacilación a sus adversarios que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido ¿qué? Inútiles. Por eso cuando Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Inútiles. Habían hecho frente a un desafío tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores, amigos, de los sacerdotes y fariseos. Era una cepa grande. Había expuesto a estos dirigentes su verdadera condición y la retribución con seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. Lo malo no trae nada bueno. La amonestación había sido dada, sí Señor, había sido dada fielmente. Sin embargo, Cristo tenía aún otra obra que hacer. Bendito sea Jesús. Le quedaba todavía un propósito por cumplir para aquellos que nunca han oído esta historia. Esto es historia de Cristo caminando en la tierra en aquellos tiempos, haciendo su ministerio, ¿verdad? Le quedaba todavía un propósito por cumplir. Él tenía que cumplir muchas cositas. El interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado constantemente. A las circunstantes les encantaba, a los circunstantes les encantaba su enseñanza, pero también los dejaba muy perplejos, ¿sí? Habían respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. Asuntos religiosos habían prestado siempre obediencia implícita
a su autoridad. Pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a quien, a Jesús, maestro cuya virtud y conocimiento se destacaban con mayor brillo a cada asalto que sufría. Para aquellos que no conocen, miraban los semblantes agachados de los sacerdotes y ancianos y allí veían confusión y derrota. Se maravillaban de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas, amigos. No sabían ellos mismos qué conducta asumir. Con ávida ansiedad se fijaban en los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre, ¿verdad? No era por falta de conocimiento. En las parábolas que Cristo había pronunciado era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada, pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Él está diciendo la verdad. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. Sobre la cátedra de Moisés, dijo él, se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de Moisés. Oh my God. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. El que tenga oídos oiga. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas, amigos. Y además enseñaban muchas cosas contrarias a las escrituras. Jesús dijo, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo las quieren mover? Los fariseos imponían su multitud de reglamentos fundados en la tradición que restringían irracionalmente la libertad personal y explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto, en secreto, y de las cuales cuando respondía a su propósito hasta aseveraban estar exentos. Amigo, Dios todo lo sabía, Cristo todo lo podía y todo lo sabía. Su objeto constante consistía en hacer ostentación de piedad. Para ellos nada era demasiado sagrado para servir a este fin. Dios había dicho a Moisés acerca de sus leyes, sí, has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Estas palabras tienen un significado profundo, sí, Señor. A medida que se medite en la palabra de Dios y se la practique, el ser entero quedará ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Aleluya. Se mantendrán libres de cohecho y de todo lo que sea corrupto y engañoso. Serán activas
en obras de amor y compasión. Los ojos dirigidos hacia un propósito noble serán claros y veraces. El semblante y los ojos expresivos atestiguarán el carácter inmaculado de aquel que ama y honra, aleluya, la palabra de Dios nuestro Creador. Pero los judíos del tiempo de Cristo no discernían todo eso. La orden dada a Moisés había sido torcida en el sentido de que los preceptos de la Escritura debían llevarse sobre la persona. Por consiguiente, se escribían en tiras de pergamino o filacterías que se ataban en forma conspicua en derredor de la cabeza y de las muñecas. Pero esto no daba a la ley de Dios dominio más firme sobre la mente y el corazón. Se llevaban estos pergaminos simplemente como insignias para llamar la atención. Se creía que daban a quienes los llevasen en un aire de devoción capaz de inspirar reverencia al pueblo. Jesús aceptó un golpe a esta vana pretensión. Cristo era más de lo que tú puedes pensar, amigo. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensachan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las situaciones y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno, aleluya, es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos y vuestro Padre. No llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que tenga oídos oiga la palabra. En estas claras palabras el Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba obtener cargos y poder, manifestando una humildad ficticia mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Cuando las personas eran invitadas a una fiesta, los huéspedes amigos se sentaban de acuerdo con su jerarquía y los que obtenían el puesto más honorable recibían la primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre maquinando para obtener estos honores. Jesús reprendió esta práctica, algo repugnante, ¿verdad? También reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino o maestro. Declaró que este título no pertenecía a los hombres, sino a Cristo. Los sacerdotes, escribas, gobernantes, expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. El que tenga oídos, oiga y aprende, ¿ok? No te dejes manipular más. Ya los tiempos cambiaron. Si Cristo estuviese en la tierra hoy, rodeados por aquellos que llevan el título de reverendo o reverendísimo, ¿no repetiría su acerto? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La Escritura declara acerca de Dios, santo y terrible, reverendo en inglés. A su nombre, es su nombre. A que ser humano cuadra un título tal. ¿A qué ser humano cuadra un título tal? ¿Cuál? Cuán poco revela el hombre de la sabiduría
y justicia que indica cuántos de los que se asumen este título representan, aleluya, falsamente el nombre y el carácter de Dios. ¡Ay! ¿Cuántas veces la ambición, el despotismo mundanales y los pecados más viles han estado ocultos bajo las bordadas vestiduras de caldo alto y santo? El Salvador continuó: la verdad duele, pero aunque duele la verdad, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzase será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Aleluya. Repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral. En la estima del cielo, la grandeza del carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue siervo del hombre caído. Aprendan. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque así los llamó, hipócritas, dijo Jesús, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar, pervirtiendo las escrituras. Los sacerdotes y doctores de la ley cegaban la mente de aquellos que de otra manera habrían recibido un conocimiento del reino de Cristo y la vida interior y divina que es esencial para la verdadera santidad. Gloria a Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, de nuevo, porque coméis las casas de las viudas y por pretextos hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir sus propios intereses, amigo. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos, habiendo conseguido el dominio de su dinero. Los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación, amigo. Y esto está pasando hoy en día, imagínate. Se siguió la misma corriente de los fariseos. La misma represión cae sobre muchos en nuestro tiempo. Hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza y así por un tiempo engañan a sus semejantes. Pero no pueden engañar a Dios. No te equivoques. Él lee todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. El que tenga oído, oiga. Cristo no escatimó la condenación de los abusos, pero se esmeró en no reducir las obligaciones. Reprendió el egoísmo que extorsionaba y aplicaba mal los donativos de la viuda, amigo. Para que veas todo lo que pasó, Cristo provenció. Al mismo tiempo alabó a la viuda que había traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía desviar la bendición que Dios concedía a la dadora. Gloria a Dios. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación
Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentarios acerca de sus ingentes ofrendas. Luego, su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada, mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas. Ella vacilaba, como si no se atreviese a ir más adelante. Y sin embargo anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Aleluya. Miraba el donativo que tenía en la mano, era muy pequeño en comparación con los que traían aquellos que la rodeaban, pero era todo lo que tenía, pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus 2 blancas y se dio vuelta para irse, pero al hacerlo notó que la mirada de Jesús se fijaba, aleluya, con fervor en ella. Bendito sea Dios. El Salvador llamó a sus discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto en las manos de los bien alimentados sacerdotes. Se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Aleluya. Hizo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Aleluya, así obra mi Señor. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Jesús dijo acerca de la pobre viuda: echó más que todos. Los ricos habían dado de su abundancia, muchos de ellos para ser vistos y honrados de los hombres, sus grandes donativos. No los habían privado de ninguna comodidad, no, Señor, ni siquiera de algún lujo. No habían requerido sacrificio alguno y no podían compararse con el valor, con las blancas de la viuda. En el motivo, lo que da carácter a nuestros actos, marcándolo con ignominia o con alto valor moral, no son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba. Lo que Dios tiene por más precioso, los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación, y que los ojos humanos puedan parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. El que tenga oídos oiga la palabra. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir, al dar lo poco que Dios se privó de alimento para entregar esas 2 blancas a la causa que amaba, y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Fue este espíritu abnegado y esta fe infantil lo que mereció el elogio, aleluya, del Salvador. Aprendamos todos juntos. En la caminata de Cristo
en los tiempos que caminó por la tierra. Entre los pobres hay muchos que desean demostrar su gratitud a Dios por su gracia y verdad. Anhelan participar con sus hermanos más prósperos en el sostenimiento de su servicio. Estas almas no deben ser repelidas. Permítaseles poner sus blancas en el banco del cielo. Si las dan con corazón lleno de amor por Dios, estas aparentes bagatelas llegan a ser donativos consagrados, ofrendas inestimables que Dios, aleluya, aprecia y bendice. Cuando Jesús dijo acerca de la viuda, echó más que todo, sus palabras expresaron la verdad, no solo en cuanto al motivo, sino acerca de los resultados de su don. Las dos blancas, que son una maravedí, han traído a la tesorería de Dios una cantidad de dinero mucho mayor que las contribuciones de aquellos judíos ricos. La influencia de ese pequeño donativo ha sido como un arroyo pequeño en su principio, aleluya, sigue el texto, pero que se ensancha y se profundiza a medida que va fluyendo en el transcurso de los siglos. Ha contribuido de mil maneras el alivio, aleluya, de los pobres y a la difusión del evangelio. El ejemplo de abnegación de esa mujer ha obrado y ha vuelto a obrar en miles de corazones en todo país, en toda época. Ha impresionado tanto a ricos como a pobres, y sus ofrendas han aumentado y el valor de sus donativos. La bendición de Dios sobre las blancas de la viuda ha hecho de ellas una fuente de grandes resultados. Aleluya. Así también sucede con cada don entregado y todo alto realizado con un sincero deseo de glorificar a Dios el Todopoderoso. Gloria a Dios, de glorificar a Dios. Está vinculado con los propósitos de la omnipotencia. Nadie puede medir sus resultados para el bien. El Salvador continuó denunciando a los escribas. El Salvador continuó denunciando a los escribas y fariseos. Ay de vosotros, guías ciegos, que decíais: cualquier que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo deudor es. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica al presente? Aprendan la palabra. Los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma falsa y estrecha. Presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros que eran tal vez de menor consecuencia como imperdonables. ¿Qué palabra? Por cierta consideración pecuniaria. Dispensaban a las personas de sus votos y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. ¿Y tú crees que Cristo pasó por poco? Y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otros casos
severos juicios por ofensas triviales. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es al saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. En estas palabras, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Abraham, padre de los fieles, pagó diezmo de todo lo que poseía. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar diezmo y eso estaba bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuándo sus obligaciones estaban satisfechas, como Dios lo dio. El sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y rabinos habían hecho de él una carga pesada, como está pasando hoy en día. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Los fariseos eran muy exactos en diezmar las hierbas del jardín como la menta, el anís y el comino. Esto les costaba poco y les daba reputación de meticulosos y santos. Al mismo tiempo, sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismo. Ocupaban la mente de los hombres con distinciones triviales y apartaban su atención de las verdades esenciales. Los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad eran descuidados. Esto, dijo Cristo, era menester hacer y no dejar lo otro. Otras leyes habían sido pervertidas igualmente por los rabinos. En las instrucciones dadas por medio de Moisés se prohibía comer cosa inmunda, el consumo de carne de cerdo y de ciertos otros animales estaba prohibido porque podían llenar la sangre de impurezas y acortar la vida. Pero los fariseos no dejaban estas restricciones como Dios las había dado. Iban a extremos injustificados. Entre otras cosas, se exigían a la gente que colase toda el agua que bebiese, por si acaso contuviese el menor insecto capaz de ser clasificado entre los animales inmundos. Jesús, contrastando estas exigencias triviales con la magnitud de sus pecados reales, dijo a los fariseos: guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Aleluya. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad, como la tumba blanqueada y hermosamente decorada, ocultada en su interior restos petrefactos. La santidad externa de los sacerdotes y gobernantes ocultaba iniquidad. Jesús continuó: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y los adornáis los monumentos de los justos, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así
que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, a fin de manifestar su estima por profetas muertos. Los judíos eran muy celosos en hermosear sus tumbas, pero no aprovechaban sus enseñanzas, ni prestaban atención a sus reprensiones. ¿Ah? ¿Y crees que es fácil que Cristo bregó con toda esta gente? Amigo, y ha seguido. En los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos, y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos a la vista de Dios. Esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismo. La misma idolatría se lleva a grados extremos hoy, y tú lo sabes. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos y a los enfermos y a los pobres para edificar costosos monumentos en honor de los muertos. A los muertos gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con este fin, mientras que no cumple sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Que no se ofenda a nadie con esta palabra tan hermosa, ¿verdad? Los fariseos construían las tumbas de los profetas, adornaban sus sepulcros y se decían unos a otros: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios. Siervos de Dios. Al mismo tiempo se proponían quitar la vida de su hijo. Esto debería ser una lección para nosotros. Debiera abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene Satanás para engañar el intelecto que se aparta de la luz de la verdad. Muchos siguen en las huellas de los fariseos, reverencian a aquellos que murieron por su fe. Se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo. Sí, fue una ceguera grande. Declaran: si hubiésemos vivido en su tiempo, habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas. Nunca habríamos participado de la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así pasa, amigo. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos a quienes Cristo condenó. El que tenga oídos te entienda, pero comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba el rechazar a Cristo. Desde el tiempo en que fue derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó a manos de Caín, se ha repetido la misma historia con culpabilidad cada vez mayor. En cada época los profetas levantaron su voz contra los pecadores de reyes, gobernantes y pueblos, pronunciando las palabras que Dios les daba y obedeciendo su voluntad a riesgo de su vida. De generación en generación se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la verdad. Los enemigos de Cristo estaban ahora atrayendo ese castigo sobre sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y gobernantes era mayor del que cualquier generación precedente al rechazar al Salvador. Se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos desde Abel hasta Cristo. El que tenga oídos dialecto, oiga la palabra. Estaban por hacer rebosar la copa de su iniquidad
y pronto sería derramada sobre sus cabezas en justicia retributiva. Jesús se lo advirtió y todavía hoy nos siguen advirtiendo y la gente no oye. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. ¿Se acuerdan? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Los escribas y fariseos que escuchaban a Jesús sabían que sus palabras eran la verdad. Sabían cómo había sido muerto el profeta Zacarías, mientras las palabras de amonestación de Dios estaban sobre sus labios. Una furia satánica se apoderó del rey apóstata y a su orden se dio muerte al profeta. Su sangre manchó las mismas piedras del atrio del templo y no pudo ser borrada. Permaneció como testimonio contra el Israel apóstata mientras subsistiese el templo. Allí estaría la mancha de aquella sangre justa, clamando por venganza a Dios. Cuando Jesús se refirió a estos terribles pecados, una conmoción de horror sacudió a la multitud. Mirando hacia adelante, Jesús declaró que la impenitencia de los judíos y su intolerancia para con los siervos de Dios sería en lo futuro la misma que en lo pasado. Qué lástima. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad profetas y sabios llenos de fe y del Espíritu Santo. Esteban, Santiago y muchos otros iban a ser condenados y muertos con la mano alzada hacia el cielo. Y mientras una luz divina rodeaba su persona, Cristo habló como juez a los que estaban delante de él. Su voz, que se había oído frecuentemente en amables tonos de súplica, se oía ahora en reprensión y condenación. Los oyentes se estremecieron. Nunca había de borrarse la impresión hecha por sus palabras y su mirada. Y así es la vida, amigos. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, él discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no había palabras de represalia. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia sentirá una justa indignación contra el pecado, pero no le incitará la pasión de vilipendiar a los que vilipendien, aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostiene la mentira conservada en Cristo, la serenidad y el dominio propio. La compasión divina se leía en el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces
Quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste. Esta es la lucha de la separación en el lamento de Cristo. Se exhala el anhelo del corazón de Dios. Es la misteriosa despedida del amor longánime de la divinidad. Qué pena ver algo que puede ser salvo que se pierda, ¿verdad? Los fariseos y seduceos quedaron todos callados. Jesús reunió a sus discípulos y se dispuso a abandonar el templo. No como quien estuviese derrotado y obligado a huir de la presencia de sus enemigos, sino como quien ha terminado su obra. Se retiró vencedor de la contienda. Las gemas de la verdad que cayeron de los labios de Cristo en aquel memorable fueron atesoradas en muchos corazones, hicieron brotar a la vida nuevos pensamientos, despertaron nuevas aspiraciones y crearon una nueva historia, ¿verdad? Después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, estas personas se adelantaron y cumplieron su comisión divina con una sabiduría y un celo correspondientes a la grandeza de la obra. Dieron un mensaje que impresionaba el corazón de los hombres, debilitando las antiguas supersticiones que habían empequeñecido durante tanto tiempo la vida de millares. Ante su testimonio, las teorías y las filosofías humanas llegaron a ser como fábulas ociosas. Grandes fueron los resultados de las palabras del Salvador a esta muchedumbre llena de asombro y favor en el templo de Jerusalén. Pero Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Hasta aquí había llamado el templo casa de su padre, pero ahora, al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar. ¿Están oyendo? Para siempre del templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían significado, sus ritos serían una mofa. Y solo porque no oían, amigos, solo porque no compartían, solo porque tenían esa maldad en sus corazones, no respetaban al Hijo de Dios, no llevaban la palabra, no querían seguir a Dios. Y mientras tú o cualquier otra persona siga rechazando a Cristo, no encontrará libertad, paz, luz en su vida, jamás vencerá. Dios ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree, mas no se pierda, ¿verdad? Así como los saduceos, los fariseos le hicieron la vida imposible a Cristo, también muchas instituciones de iglesias, mega iglesias, han hecho en estos días. Han cogido el cristianismo y han hecho con ello lo que quisieron. Sacaron, pusieron, hicieron esto para mantenernos en pecado, a veces en susto. Que si pecamos esto, lo otro, que si hacemos esto, lo otro, ¿verdad? Pues así como los saduceos de aquellos tiempos, hoy tenemos fariseos y seduceos y también escribas y todo de este tiempo. Peores, esa doctrina de la prosperidad, un engaño completo. El diezmo, otro engaño. Ya todo ha cambiado, amigo. La verdad es, Jesucristo el original.
Nuestro Señor que murió en la cruz por ti y por mí. El que cambió todo, el que se llevó todo en la cautividad, ¿verdad? El que dijo, tengo las llaves de la muerte, de la vida. Cristo Jesús, el único que murió en la cruz por ti y por mí. Ninguna institución murió en la cruz. Ningún rico que se hizo murió en la cruz. Ningún sacerdote, fariseo, seduceo, escriba murió en la cruz. Lo único que murió en la cruz por la humanidad, por ti y por mí, fue Jesucristo. A ese es el que tenemos que darle el honor, la gloria y el valor que se merece. Porque fue único. Vivió todas estas traiciones, por eso estamos haciendo este estudio, ¿verdad? El deseado de todos. Capítulos sobre la vida de Cristo en la tierra caminando. Y han visto cuántas verdades ustedes que ni conocían ni sabían. Ahora, si ven los videos, pueden entender y comprender cuánto pasó Cristo en injusticias, en traiciones, en malinterpretaciones, pero Él venció. Lo mataron, sí, porque aquellos que andaban con Él mucho tiempo después dijeron, crucifícale, ¿verdad? Pero Él venció. Él puso su vida, nadie se la quitó y la volvió a tomar. Porque Él vino no a juzgar, Él vino a salvar a la humanidad porque había muchos engaños como está sucediendo hoy en día. Amigos, todo está dentro de uno. Dentro de tu persona mora el Espíritu de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Está con nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Somos su unción, somos su aliento, somos hechos a su semejanza. Luz divina, búscala dentro de ti, cierra tus ojos, entra dentro de tu espíritu, de tu conciencia, de tu alma espiritual. Deja que corra esa luz dentro de ti, siéntela. Apacienta tus deseos, apacienta tus pensamientos. Piensa que Dios está dentro de nosotros. El cielo nos ilumina con amor y en verdad. Tanto Abba Padre amó al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que reconocer que Cristo es la luz, la verdad y el camino, de que no hay otra verdad, no hay nada más puro que Cristo Jesús, que murió, padeció, vivió, como te contamos en la historia que estamos haciendo diariamente, por personas que conocían, que sabían que era el Hijo de Dios, y los demonios lo reconocían como el Hijo de Dios. Otros no querían reconocerlo porque había política. Y la política llevó a hacer muchas cosas que hoy en día están saliendo a la luz. Amigo, mucha gente se han perdido sin haber encontrado la verdad, porque encuentras la verdad de ti mismo, que no necesitas a ninguna tercera persona intercediendo por ti, porque tú puedes interceder a Dios directamente con la chispa divina que tenemos dentro de nosotros, que si te encuentras a ti mismo puedes encontrar a Cristo, Padre y Espíritu Santo, que no necesitas a ninguna institución, a ningún sacerdote, que no necesitas a nadie. Tienes a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo contigo, que mora dentro de ti. Tienes la chispa de lo divino. Tienes una conciencia que te puede dejar ver lo que tú quieres ver, encontrar la luz y caminar. Que todo está dentro de ti. Ya no tienes que salir a buscar nada exteriores. Todo está dentro de ti. Solo confía y cree. Busca esa verdad, busca esa chispa y podrás triunfar. Amigo, Dios es bueno. Siempre ha estado con nosotros. Nunca nos ha dejado desde un principio. Dios santo, tú que estás en el cielo, Padre, te pido por todas estas almas que están enfermas, con cáncer, con diabetes, con cualquier enfermedad que sea, Padre, que haya sanación en ellas. Tu amigo, tu hijo, siervo de Dios, Adalberto, pide por ellos, intercedo por todas las enfermedades que hay, por la diabetes, la espalda, el corazón, la cabeza, Padre, que haya sanación. Que esos tumores en la cabeza de estas personas de cáncer desaparezcan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
el que murió en la cruz, el que cargamos con nosotros diariamente, Cristo Jesús, Rey de Reyes, con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar, a encontrar la luz que está dentro de nosotros, que no haya más engaño, que triunfe la verdad, la gracia divina que está dentro de nosotros. Utiliza tu conciencia, comunícate con la conciencia de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oh Señor, llénanos de la armadura con todos tus elementos de protección. Protege el mundo. Oh Cristo Jesús, ven pronto, yo te necesito. El mundo te necesita, Señor. Amigo, este es tu amigo, tu hermano Adalberto Ayala, siervo de Dios, amigos de Dios, y su iglesia camino al cielo. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Sigan caminando con Cristo. Imagínate estar al lado de Cristo caminando, oyendo esos sermones de amor, esas clases que nos daban a sus discípulos de educación. Eso todo está. Búscalo y lo encuentras dentro de ti, que Él puede revelártelo. Pero no apagues esa chispa de lo divino que está dentro de ti. Busca de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Busca a Cristo, que está más cerca de lo que tú puedas imaginar. Bueno, amigos, buenas tardes. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Nos veremos pronto en otro tema que Dios ponga en mi mente para llevarles, ¿verdad? Y espero que aprecien la palabra de Dios, no a mí, a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a mi Cristo, Rey de Reyes, Señor de los Señores, que siempre los ha amado. Bye bye, se me cuidan. Nos vemos pronto. Shalom, shalom.